Hola, soy la doctora Celia Mancillas Bazán, académica de tiempo del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana, y he sido invitada para hablarles de mi libro Entre el origen y el destino, Familias Mexicanas Migrantes a Estados Unidos, que fue publicado por la Universidad Iberoamericana. Esta presentación se da en el marco de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Este libro está basado en una investigación que fue apoyada por un financiamiento del Instituto para México y los Estados Unidos de la Universidad de California y por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Va mi agradecimiento a las comunidades de ambos lados de la frontera por la confianza otorgada. Entre el origen y el destino trata sobre cómo el proceso migratorio impacta en la manera en que las familias mexicanas viven su relación en tres condiciones. La primera, la separación de las familias cuando uno de los miembros migra a los Estados Unidos. La segunda, las familias que migran juntas a los Estados Unidos. Y la tercera, la separación de las familias ante la deportación de uno de sus miembros. Así, los objetivos que guiaron este estudio fueron, en primer lugar, explorar los tipos de reorganización de la vida diaria que realizan las familias mexicanas, si existen diferencias entre las identidades y los roles de género relacionales y su incidencia en la interacción familiar en la población mexicana que participa en circuitos migratorios. También comprender la construcción y la relación entre los vínculos afectivos, la comunicación y la salud mental en las familias mexicanas que participan en procesos migratorios. En tercer término, analizar y explicar cuáles son las principales problemáticas, cuáles son los factores de riesgo contenidos en las trayectorias migratorias, como la vulnerabilidad, los procesos de pérdida y los factores protectores, así como las estrategias de afrontamiento a las que recurren las familias mexicanas ante la migración y la deportación. Finalmente, al final del libro encontrarán recomendaciones fundamentadas teórica y empíricamente de prevención y de intervención, así como sugerencias de políticas públicas para ayudar a las familias que han sido separadas a causa de la migración y o la deportación. El estudio de las familias mexicanas en transición a partir de la migración de sus integrantes representa un esfuerzo por explicar cómo es que continúan fortaleciéndose los vínculos significativos con miembros en ambos lados de la frontera y también cómo han logrado establecerse en otro país en un entorno distinto, en lenguaje, en leyes, en costumbres, por mencionar algunos aspectos en relación a sus comunidades de origen. El trabajo de campo fue realizado con familias mexicanas en las que uno o ambos cónyuges e hijos habían migrado hacia los Estados Unidos, en el estado de California, con familias con uno o más miembros migrantes que permanecieron en México, en el estado de Oaxaca, y con migrantes deportados en Baja California, en la ciudad de Tijuana. A través de una perspectiva psicosocial de las relaciones interpersonales, en este caso de la familia, el objeto de esta investigación fue estudiar la interacción de las siguientes dimensiones: identidad, roles de género, intimidad, comunicación y estrategias de afrontamiento para comprender los procesos de las familias migrantes. Pensamos que una adecuada integración de las mismas puede ser un factor de riesgo para la dinámica de la relación familiar, mientras que una adecuada integración puede dar lugar a mantener relaciones que favorezcan su salud mental e interaccional. Cabe mencionar, lo sabemos, que las familias migrantes son muy diversas. Por ello es necesario tomar en cuenta sus diferencias por género, grupo étnico, edades, nivel educativo, inserción laboral en los Estados Unidos, tiempo de permanencia en el país receptor, la condición migratoria en el país de llegada, pertenecer a familias mixtas, que quiere decir con miembros documentados e indocumentados, y otras tantas diferencias culturales y sociodemográficas que conforman un amplio espectro de maneras de ser mexicanos migrantes en los Estados Unidos, y por ende de familias migrantes en el país de destino. En el primer capítulo encontrarán la revisión teórica y el estado de la cuestión que da fundamento a este estudio. Desde una perspectiva interdisciplinar, en primer lugar encontrarán
encontrará una visión histórica y actual sobre el movimiento migratorio de los mexicanos a Estados Unidos, cuya circularidad más que linealidad implica el flujo continuo de personas desde los lugares de origen, los de llegada y los del retorno, voluntario o involuntario. La revisión histórica permite contrastar con las nuevas tendencias de los flujos migratorios de mexicanos al vecino país, que son significativamente distintas y que enmarcan la comprensión de los procesos psicosociales que viven las familias migrantes en los contextos demográficos, sociales, económicos y políticos que caracterizan a ambos países. También incorporo los conceptos de transnacionalismo, de familias y de familias transnacionales, cuyas visiones más recientes plantean que los miembros de las familias migrantes son capaces de disminuir simbólicamente la distancia espacial entre los que se quedan y los que migran, y mantener vínculos que trascienden las fronteras nacionales. El fundamento teórico de este estudio está constituido por tres componentes principales: la psicología, la antropología y estudios de género. Desde la psicología, a partir de estudios empíricos, se han identificado los procesos de estrés, de factores de riesgo, factores protectores, vulnerabilidad y su relación con la salud mental de los familiares de migrantes en sus comunidades de origen y de los migrantes en el país de llegada. Destaca un enfoque de salud mental, más que una caracterización desde la psicopatología, que considero que tiene efectos estigmatizadores sobre la población migrante. Finalmente, ofrezco una visión general sobre una de las problemáticas más sensibles con la migración y que es la participación de menores. En el segundo capítulo encontrarán la descripción del método utilizado en la investigación. Los primeros apartados presento la justificación metodológica. El método está basado en las narrativas biográficas, el análisis de las trayectorias de vida como una herramienta conceptual y metodológica, y la entrevista en profundidad como un instrumento que permite acceder al mundo de experiencias y de significados asociados de los migrantes y que objetivan a través del lenguaje. En el siguiente apartado analizo uno de los puntos nodales de las investigaciones sobre migración y que tiene que ver con cuál es la posición del investigador, de insider o de outsider en la relación con la población de estudio. Posteriormente presento los ejes de estudio a partir de los cuales se desarrolló el trabajo de campo y que representan la bisagra entre las perspectivas teóricas, los temas emergentes que surgieron en un primer acercamiento con la población migrante y el análisis de los datos. También van a encontrar una visión extensa sobre lo que fue el trabajo de campo en cada una de sus fases, quiénes fueron los participantes en la investigación en California, Oaxaca y Tijuana, y cómo se analizaron los textos cualitativos desde las transcripciones textuales, la lectura vertical y horizontal de las mismas, hasta la interpretación. Finalmente, abordo la triangulación como el método utilizado para comprender la confiabilidad del estudio. El análisis de las trayectorias de vida de los individuos y de las familias mexicanas que migran a los Estados Unidos puede ser una herramienta teórica y metodológica para comprender los cambios que se experimentan ante la migración internacional. Los ejes de estudio. ¿Cómo analicé, cómo atravesé toda esta investigación? Fue a través de 8 ejes de estudio, que fueron los que utilicé para comprender a las familias migrantes y que fueron los siguientes. En primer lugar, las motivaciones para migrar a los Estados Unidos y el proceso de aculturación. Sin lugar a dudas, el desplazamiento de los mexicanos para migrar a Estados Unidos generalmente está motivado por mejorar su calidad de vida, la propia y la de sus familias, aun cuando el viaje implique arriesgar la vida al tratar de cruzar la frontera sin documentos, separarse de sus familias por largos periodos de tiempo, ser discriminados, entre otros aspectos. Esta movilización geográfica, además de un proceso económico y social, se ha constituido en un estilo de vida tanto para los que se van, para los que se quedan en sus comunidades de origen, y la migración se convierte en una estrategia de supervivencia del grupo familiar. En segundo término, el sostenimiento de vínculos afectivos, conyugales y parentales.
¿Es posible mantener la convivencia y los vínculos afectivos a distancia? ¿Cuáles son las formas en que cónyuges, padres, hijos, abuelos y otros seres queridos mantienen o no la cercanía afectiva en los espacios transnacionales? ¿Cómo están construyendo la conyugalidad y la parentalidad transnacionales? Desde la psicología, dos conceptos resultan relevantes para la comprensión de esos aspectos: el concepto de apego y el concepto de intimidad. Los roles de género fue el tercer eje analizado. Fueron los roles de género en las relaciones de pareja, que son definidos como un conjunto de conductas y actitudes vinculadas por la sociedad con ser hombre o ser mujer, y que son expresados por los individuos en la vida conyugal y familiar. Son finalmente los haceres dentro de la vida cotidiana. El cuarto eje fue la comunicación entre los que se separan y los que migran juntos. Como sabemos, uno de los ejes del transnacionalismo es cómo los actuales procesos de interconexión están produciendo cambios en las formas y significaciones de las movilidades migratorias. Peñaranda define el vivir transnacional como morar simultáneamente en dos lugares, en el sentido de la vivencia de estar aquí y estar allí a la vez, lo que se concreta en la dimensión relacional, cuando los vínculos de diversa índole se mantienen entre el lugar en el que se está, el país de destino, y el lugar del que se viene, el país de origen, y es facilitado por las nuevas tecnologías de información y de comunicación. El quinto eje analizado fueron los factores de riesgo en el proceso migratorio. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los factores de riesgo están asociados con una mayor probabilidad de aparición de una enfermedad, de una mayor gravedad y de una mayor duración de los problemas de salud física o mental. Los factores de riesgo, igual que los factores de protección, pueden ser individuales, vinculados con la familia, sociales y económicos y ambientales. Los factores protectores en el área de salud mental. Los factores protectores en el área de salud mental se refieren a las condiciones que mejoran la resistencia de las personas a los factores de riesgo. El séptimo de los ejes, ya estamos terminando esta parte, son las estrategias de afrontamiento ante las situaciones de riesgo. Estas estrategias de afrontamiento que se presentan como cuadros al final de cada capítulo representan las actitudes frente a sí mismos, a otros y a su entorno, de los que surgen dos preguntas fundamentales: ¿quién soy yo? ¿Y cómo enfrento las condiciones de vida que me está tocando vivir? Esto en el contexto migratorio. Finalmente, los proyectos futuros individuales de pareja y de familia. Algunos de los lugares, cuando realizamos el trabajo de campo en el estado de California, algunos de los lugares que fueron sitios de investigación fueron Fontana, San Bernardino, Palm Desert, Bloomington, Riverside, Coachella, Meca, Indio y Duros. En Oaxaca estuvimos en comunidades como Magdalena, Jaltepec, Roaló, Santa María Asunción y Sachila. Algunos de nuestros entrevistados fueron hombres y mujeres mixtecos que hablaban español y también hablaban la lengua mixteca. En Tijuana estuvimos a través de la Casa del Migrante y de la Casa de la Madre Asunta, haciendo entrevistas a personas, a migrantes recientemente deportados, y también tuvimos acceso al módulo de atención al migrante en la línea de la frontera. Casi para concluir, me gustaría compartir con ustedes algunos testimonios que me permiten representar la figura de los migrantes en cada fase del camino migratorio, lo que me permitió reflexionar sobre las dimensiones antes mencionadas. Desde el origen, esto es, desde sus lugares de origen. Un hombre en un grupo focal de Santa María Asunción en Oaxaca dijo: no alcanza, no hay fuente de trabajo, hasta el agua está bajando, porque había agua muy fina, ni el riego de bomba, la necesidad obliga. No estamos educados, toda la comunidad, casi la mayoría, es analfabeto. El más abusado lo guía uno. Josefina, una esposa emigrante, comentó: pues sí es duro migrar,
Él lo hace por sus hijos, por su familia, por mí también, porque soy su familia. Nos dice que nos extraña. Antes lloraba mucho cuando nos hablaba. Socorro, de 34 años, esposa de migrante, cuidar sus animales que tiene uno, sus pollos. Me levanto a las 6 de la hora vieja, de la hora de Dios, no a las 6 de esa hora loca que hay ahora. No más va uno al almuerzo un ratito y ya se quedan ellos, pero hay que ir, sembrar, ir a tirar el abono en la tarde, ir por la pastura para los animales. Elena, de 24 años, dice, no envía remesas, casi no, a veces cada mes, pero a veces pasan 2 o 3 meses para que otra vez y pues envía los $100. No me alcanzaría, por eso mejor me voy a trabajar al campo cuando me contratan. Finalmente, para esta parte, Ana, esposa de un migrante en Oaxaca, dice, nosotros nunca nos habíamos separado. Desde que nos casamos, cuando él se fue, me sentí tan sola. Yo le decía, es que la vida es difícil sin ti, pues a quién le platico, con quién me apoyo, lo extrañaba y me sentía mal. Por otro lado, para las familias migrantes que se van a Estados Unidos, algunos testimonios que compartieron una mujer migrante en California que nos dijo, ¿por qué yo estoy aquí? Una, por luchar y mantener unida a mi familia. Esa es una de las razones principales del por qué yo estoy aquí, por la unión familiar. Igual se tuvo que tomar la decisión, pues, de seguirlo. Otra mujer, Julia, de Tequisquiapan, que era residente de Fontana, de 42 años, comentó, los niños aprenden inglés y puede uno darles chance de más carrera, y en México está muy duro para pagar una carrera. A mi hijo se lo he dicho, vamos a hacer esto, vamos a invertir, y cuando lleguemos a donde tengamos que llegar, te doy una semillita. O sea, te estoy dando esa oportunidad para que tú sigas. De la niña lo único que yo le puedo decir, estudia, 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 porque eso es lo más seguro. Con una carrera no hay pierde. Cuando uno tiene una carrera no hay pierde. Tienes un trabajo bien. El estudio te da seguridad. Yo no lo tengo y eso es lo que yo quiero para ellos. Finalmente, les compartiré un testimonio de un migrante que había sido deportado, pero era un migrante también de retorno. Dice, la pasada sí fue dura, es el camino para los Estados Unidos, por la caminada así en el desierto, y ahora sufriendo de hambre y de sed, y eso lo sufrimos un poco. Casi un mediodía y toda la noche caminando, con hambre, con sed y caminando. Ahora sí que vimos que es bonito ir a conocer, pero claro que sí, el sufrimiento no se le desea a nadie. En el camino se desespera uno, pero si tiene esa inspiración y pensar ahora sí en lo que nos espera, si uno hace el esfuerzo en llegar, pues más nos da el aliento y decir, si me vine es por salir adelante, por sacar adelante a mi familia, que no le falte nada. Y es lo que nos reanima otra vez, seguir caminando y ya. Vuelve uno a tomar ansias y aliento, más que nada por la familia, y es lo que nos hace llegar, pues, a nuestro destino. Remigio, son seudónimos. También al final del capítulo encontrarán ustedes en el libro se proponen lineamientos para un programa de atención psicosocial a personas y familias migrantes basados en los resultados del estudio en el marco de la resiliencia familiar y en los modelos de atención psicosocial a la población migrante. Finalmente, comentarles que origen y destino son dos palabras que se asocian a los países de salida y de llegada, pero también al inicio del trayecto migratorio en sus dimensiones de cultura, de condiciones socioeconómicas, de relaciones familiares, de amistad, de grupos sociales de pertenencia, de educación, trabajo, salud, fortalezas y vulnerabilidades como individuos. Esto es el bagaje que tiene el migrante cuando cierra la puerta para emprender el viaje migratorio. Destino, por su parte, también contempla las dimensiones culturales, socioeconómicas, de trabajo, legales, de salud, de relaciones familiares, amigos y paisanos en el país de llegada.
Asimismo, destino se refiere a esa conceptualización que encuentro en las comunidades expulsoras de México, en el sentido de que migrar es la principal estrategia de supervivencia y de desarrollo posible. Esto es, migrar como destino. He incorporado otro aspecto que me convoca este libro, que es el anhelo del retorno de los migrantes que los posiciona subjetivamente en ambos países. Muchas gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.